Bienvenidos todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y el día de hoy, pues junto con un gran equipo, vamos a traerles un nuevo capítulo pues de este podcast, no sin antes de recordarles que pues este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, de Facebook Podcast, y ahí nos pueden escuchar pues ya más de 25 capítulos que hemos tenido, hablando sobre pues diferentes temas sobre Chiapas, hablando sobre medio ambiente, hablando sobre temas de sociedad, sobre temas coyunturales, y pues el día de hoy va a ser un tema histórico, que es un tema que la verdad es que con el invitadazo que tenemos el día de hoy, pues aprovechamos nuestra llegada aquí al Foro Independiente Equinoqui, pues a quien también le agradecemos pues que nos haya prestado nuevamente sus instalaciones, pues para hablar sobre los mochó. Un reportaje que no hubiera sido posible sin la ayuda pues, de mi amigo Ulises Flores, quien es escritor e investigador, como le digo, un trotamundos. Ulises, sí, claro. Nacido en Bochil, viviendo en Amatenango, de la frontera, me decías, trabaja en Palenque, en los fines de semana viene a San Cristóbal, y teniendo la gente que conoce la geografía de Chiapas, pues sabe que son horas de camino, de ¿no? Camino de cada. Pero Ulises, ¿cómo estás el día de hoy, amigo? Bien, bueno, estoy contento de estar aquí contigo, ¿va? He visto tus programas, vi que entrevistaste a Oscar Oliva, entonces vi la entrevista, he visto las entrevistas que has hecho acerca del medio ambiente, entonces pues feliz de estar aquí contigo porque es como una ventana que me permite a mí hablar de la cultura mochó y que me parece importante porque necesita mucha difusión, claro, hablar de los mochos, especialmente por la situación en la que se encuentra, ¿no? Claro. Pues Ulises, para contextualizar un poco, pues Ulises nos ayudó mucho en un reportaje que sacamos para el Border Hub sobre, de hecho le puse los mochos, los últimos caminantes de la montaña. Estuvo muy bueno Imagínate, el título, a mí me ¿no? gustó mucho, ¿no? Y cómo lo narraste también me gustó Entonces, gracias a Ulises, y por eso le digo que tenemos una muy buena amistad, nos ayudó allá en Amatenango, ya ahí, donde se veía... Te quedaste en la casa. Claro. En la punta del cerro. En la punta del cerro, allá al lado viendo el amanecer en Guatemala, o sea, todo esto estuvo muy bueno. Maravilloso, la verdad es que te agradecemos mucho. También le mandamos un fuerte saludo a Salvador, que también ahí se rifó con las fotos, ¿no? Sí. Y vamos a platicar de los mochó porque, pues, para las personas que de repente contextualizan, pues obviamente conocen que existe, pues, los otziles, los centales, los zoques, pues diferentes lenguas, culturas. Pero muy poco se ha hablado de los mochó, ¿no? Y es para las personas, para contextualizarlas, pues es una cultura, es un idioma que se encuentra pues justo en la frontera, ¿no? Está en Motocintla, que para las personas que vienen de Tuxtla, pues son 7 horas de camino, ¿no? Que se tiene que pasar Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, frontera Comalapa, y Comalapa a Matenango, y de Matenango, bueno, Comalapa a Motocintla. Entonces, que son 7 horas y media hasta allá, enclavado en la montaña, ¿no? Y justo está en una situación, como lo mencionaba un poco Ulises, en una situación cañona, porque pues es de las próximas, si no es que ya nos mencionaban ahí algunos datillos de qué tan en emergencia está esta lengua, pues en extinguirse, amigo. Sí, bueno, la situación con los mochó es que hay muy pocos hablantes de su idioma. Y esto tiene que ver con muchos factores, ¿no? Factores precisamente históricos, como por ejemplo la discriminación o por ejemplo el despojo de tierras que también sufrieron ellos. Entonces todo esto vino a que los mochó actualmente se conozca muy poco de ellos, ¿no? Como tú lo dices, creo que hace falta pues mucha difusión de su cultura, hace falta pues proyectos que ayuden a fortalecer el idioma, aunque bueno, es bastante difícil ya ahora, ¿no? Porque los hablantes, aunque la cifra oficial dice que hablantes del idioma mochó son entre 100 o un poco más, ¿no? Pero ya cuando uno está conviviendo con ellos, cuando comes con ellos, cuando hay una convivencia más cerca, pues te das cuenta que sí lo hablaron, pero por el desuso ya actualmente ya no pueden conversar, ¿no? Claro. Entonces, pues la cifra es menor. Yo me atrevería quizá a decir que son menos de 20, ¿no? Quizá un poco quizá menor esa cifra, lo cual es pues preocupante, ¿no? Y pues por eso es que me alegra que haya esta ventana para hablar de ellos.
Sí, claro, a mí me parece importante, aparte, como te mencionaba, de haber hecho este reportaje que a mí se me hace muy valioso, y no porque lo haya yo hecho y porque hayas colaborado en ello, sino porque pues siempre nos fijamos en tal vez en otros temas, y creo que tenemos una deuda con este tema, o sea, como comunicadores, como investigadores, escritores, tenemos una deuda con estas, pero vayamos de atrás para adelante. Claro. No, vayamos de atrás para adelante de lo que sabemos, ¿no? Motocintla, o sea, ya nos vimos a los inicios, casi como a la antigua Grecia, ¿no? Claro. Oye, ¿qué significa Motocintla, no? Según la leyenda de los Mochó, cuéntanos un poco. Bueno, fíjate que digamos, la memoria oral cuenta que cuando los españoles llegaron a este lugar y se encontraron a los indígenas, ellos trataron de comunicarse con los indígenas, sin embargo los indígenas no entendieron muy bien el propósito de esta primera entrevista, ¿no? Entonces se supone que los españoles preguntaron a los indígenas que quiénes eran ellos y cómo se llamaba el espacio que habitaban. Entonces los indígenas, a no entender muy bien qué pretendían, los españoles empezaban a responder Mochó, Motoshvig, como diciendo, como no tengo la respuesta que buscas, ¿no? O no te entendemos muy bien. Entonces los españoles pues bautizaron a los indígenas como los Mochó y bautizaron al pueblo como Motoshvig, que en castellano significa Mochó no hay y Motoshvig aún no tiene nombre, ¿no? Claro. Entonces ellos cuentan desde la narrativa oral que decir Mochó es decir no hay. Entonces dicen ellos, nosotros somos los Mochó que vivimos en un pueblo que no tiene nombre, ¿no? Los Mochó de Motoshvig. A mí me parece bastante rescatable esto que cuentan los indígenas Mochó, ¿no? Que es como, no sé cómo llamarlo, es como quizá un mito o... No, es parte de la cultura oral, como tú mencionas. Oral, claro. Y que me parece muy rescatable y que justamente lo he rescatado en los libros que he escrito acerca de los Mochó, ¿no? Claro. Ha sido muy poco tratado esta parte y muy poco reconocido también. Sí, y también mencionar, dar un poco de contexto, ¿no? Motocintla, pues está en la frontera, ¿no? Está en la frontera en la frontera, no sé si es ya Sierra Mariscal ahí, ¿no? Sí, bueno, la Sierra Mariscal, que es la región donde vivimos, que está Matenango, Motocintla, Bejucal, Porvenir, Siltepec, el pueblo más grande para nosotros es Motocintla. Entonces, siempre miramos a Motocintla como el lugar para hacer comercio, pero también el lugar pues para hacer intercambio cultural y para muchos trámites también, ¿no? Porque es el pueblo más grande. Entonces Motocintla ha significado para nosotros pues un espacio donde podemos estudiar también, ¿no? Claro. Actualmente e históricamente. Es la capital de la sierra. Y hay que identificar, ¿no? O sea, a nosotros nos parece mucho, pero es poco en el tema de la historia, de que pues después del Tratado de Límites de 1882, que definió completamente cuál era el territorio mexicano y cuál era el territorio guatemalteco, pues hay que definir que mucho tiempo esta zona estuvo en este limbo. Pues aparte, yo me imagino una persona muy lejana de la capital, tanto de Guatemala y tanto de Tuxtla o San Cristóbal, pues imagínate, o sea, él qué información va a tener sobre soy mexicano, soy guatemalteco. Claro, entonces claro. Esta redefinición pues que también significó gran parte históricamente de a qué pueblo pertenezco también, claro, ¿no? Y fíjate que los historiadores, cuando leemos esta parte de cómo se definió, ¿no?, la frontera entre México y Guatemala, se piensa que el proceso ha sido fácil, pero desde mi punto de vista todavía no es sencillo, porque cuando yo era niño recuerdo que mis papás de alguna manera me decían que no había que hablar como guatemalteco, ¿no? De repente a mí como que de forma natural se me sale el vos o el fíjate o el mirá, ¿no? Porque pues de niños es nuestra forma de hablar, ¿no? Porque estamos en la frontera y convivimos con guatemaltecos. Nosotros de niños íbamos a la plaza y quienes nos vendían frutas, verduras, eran los indígenas guatemaltecos. Entonces pues ese contacto era una forma de hablar, ¿no? Claro. Y que sigue presente. De hecho, mucha gente de la región habla todavía de forma, digamos, parecida como hablan los guatemaltecos. Tenemos la mirada hacia allá más propio que la mirada hacia México, ¿no? Culturalmente. Y también en distancia. Sí, claro. Claro, sí, están como más hermanados. Estamos más hermanados, esa es la palabra correcta, hermanados, estamos hermanados. Y claro, y tú mencionas, yo me acuerdo que
que tú mencionabas que hubo ahí un conflictillo de que no sabían hasta que inclusive a qué iglesia ir, no sé, Claro. no sabían si ir a Guatemala a la iglesia, ir a Motocintla, ir a Tapachula, Claro. por este tema del conflicto que no sabían de dónde ir. Claro. Pero hablando puntualmente de los Mocho, cuéntanos un poco cómo era antes, pues en este momento del Tratado de Límites, o sea, estamos hablando rumbo al siglo XX, cuéntanos un poco cómo eran los mochos. Bueno, lo que yo te puedo contar, porque ahora sí que los historiadores, la información que tenemos es de lo que hay a la mano, ¿no? Los documentos y la documentación, lo que he revisado es a partir de los años 30 y pues con el trabajo de campo, un poco de la actualidad, pero puedo platicarte, por ejemplo, que en Motocintla se fundó un partido que se llamó Partido Socialista Chiapaneco y que una de las investigadoras más reconocidas es Daniela Spencer, y ella explica, ¿no? Cómo el Partido Socialista Chiapaneco se funda en enero de 1920, ¿no? Lo que he investigado y lo que he leído es que este partido, entre muchas de sus iniciativas, era apoyar a los indígenas, especialmente en su trabajo en las fincas, ¿no? Que se les pagara a ellos lo justo, pero que también no trabajaran después de 8 horas, que las 8 horas fueran las horas establecidas para trabajar. Entonces, pues esto no gustó mucho a la élite regional, ni tampoco a quienes dominaban en ese momento el poder estatal, que eran los mapachistas, o también conocidos como los contrarrevolucionarios, ¿no? Entonces, lo que tenemos allí y lo que he podido reconstruir a partir de fuentes orales, documentales y también a partir de fuentes que escribieron cronistas de la época, es que en el Partido Socialista Chiapaneco participaron los indígenas, ¿no? De hecho, dicen que llegó a ser presidente municipal en 1923-24 un indígena mucho de nombre Catarino Ramos. Y los indígenas, te cuento, fueron muy participativos. Ellos actualmente siguen recordando esto. En la referencia, por ejemplo, se puede encontrar en los libros de García de León o en el libro de Daniel Spencer. Se puede encontrar referencia de que los Mocho en el año 1923 habían ganado el poder. Sin embargo, el presidente, que se llamaba Eliseo Melgar, que se suponía estaba a favor de los socialistas, luego él declara que ya no está a favor de los socialistas y le dice a los policías que no quiere ver cerca de la presidencia municipal a los indígenas, ¿no? A los sucios, ellos dicen, ¿no? En la narrativa oral, a los patas rajadas, ¿no? Entonces dicen los Mocho que al saber cuál era la inclinación de Eliseo Melgar, ellos empiezan a organizarse. Ellos dicen: alistamos los palos, alistamos los machetes, preguntamos a nuestros brujos qué debíamos hacer, nos veíamos todos los unos a los otros. Pero esta narrativa que te estoy contando es narrativa oral, a partir de lo que los papás le dijeron a los hijos, ¿no? Entonces dicen que los indígenas Mocho en 1923 fueron a la presidencia municipal y fueron a buscar a Eliseo Melgar, ¿no? Y le preguntaron de frente si quería ser el presidente de los indios o era el presidente ahora de los ladinos. Claro. Y él respondió que no, que él era el presidente, ¿no? de los ladinos. Entonces los indígenas enfurecidos se organizan y regresan a ver a Eliseo Melgar y lo asesinan en 1923. Y dicen, tanto era la rabia de los indígenas que uno de ellos agarró una piedra, ¿no? Y donde estaba el señor, pues tirado porque lo habían apedreado, le estrella una piedra en la cabeza, ¿no? Porque era tanta la rabia. El detalle fue que hasta ese momento los indígenas Mocho habían estado aglomerando el Partido Socialista, pero después no, como que se confundieron y no sabían exactamente qué hacer, ¿no? Claro. Y muchos huyeron del pueblo. Esa es una narrativa muy bonita. Que sí, a mí me gusta, totalmente. ¿No? Y puntualmente, para ver de atrás para adelante la situación actual de los Mocho, yo me acuerdo que en el reportaje que armamos, hubo 3 momentos, puntualmente. 3 momentos puntualmente. Tierras. El despojo de tierras que lo vimos y que nos hablaba un poco, ¿te acuerdas del maestro Víctor? La encargada de cocina, que no me acuerdo. Claro. Esperanza, creo que Esperanza, sí. Matías, creo que se apellida.
nos hablaban un poco que, pues como todo municipio, pues todos estaban en la cabecera municipal, claro. y todos eran como, pues todos se conocían, sabían que eran Claro, familias, claro. ¿no? Pues todos eran mochos y era como muy importante. Pero a partir de este boom del Soconusco, con el tema del café y Motocintla muy cercano, pues al final de cuentas atrajo la mirada de ciertas personas que no eran necesariamente de ahí, Claro. inclusive personas de Guatemala, ¿no? Personas Claro, adineradas de Guatemala. claro. ¿Tú qué nos puedes hablar al respecto? Claro, tú lo manejas bien, ¿verdad? A partir que el café se establece en el Soconusco, la producción del café y parte en la sierra, aunque más importante en el Soconusco, Motocintla quedaba como un lugar de paso. Para los indígenas que venían de San Cristóbal, de aquí de los Altos, y se iban a trabajar las fincas del Soconusco. Entonces era lugar de paso donde dormían, donde comían, y eso apoyaba la economía, ¿no? Pero también para los guatemaltecos era como sitio de paso, pero también como el gobierno de alguna manera no tenía bien delimitado esta frontera, los indígenas guatemaltecos, especialmente mames, tenían la oportunidad de quedarse a vivir. Y ese es el origen de muchos pueblos. Claro. Por ejemplo, Porvenir, hay mucha gente que era indígena, que iba a trabajar las fincas, pero se quedó a vivir allí en la región, ¿no? Entonces esto, bueno, según mis hipótesis y mis estudios y leyendo a otros autores, ayudó mucho a fortalecer la idea de quién era mexicano y quién guatemalteco, ¿no? Porque bueno, son mis tierras y las defiendo de personas que están viniendo a vivir aquí en la región. Entonces esto, digamos, la cuestión del trabajo en las fincas también hizo que la gente despertara de alguna manera la conciencia política, y el resultado de ello es, te digo, la fundación del Partido Socialista Chiapaneco. Claro. Ajá. Y sí me acuerdo mucho el tema de las tierras, porque Doña Esperanza y Don Víctor me recordaban muy bien que ellos vivían en el centro. Ah, sí, claro. No. En ese sentido, yo te puedo contar lo Ujú. siguiente. A partir de que se funda el Partido Socialista Chiapaneco en 1920 y tiene su último año de existencia en 1927, hasta 1937, los indígenas Mochó y los ladinos vivían en el centro de Motocintla. Ujú. Motocintla es como un plano elevado, Sí, donde vive la gente, y las orillas como que no era muy habitable porque por las lluvias pues se inundaban. al lado de un río, ¿cómo se llama el río? Al lado Del Xelajú. Ajá, claro. Me acuerdo el todavía. Xelajú. Ajá. Entonces, pues lo que sucedía es que los indígenas tenían su casa y un patio, ¿no? Pero sus tierras para sembrar estaban afuera del pueblo. Ujú. Pero en 1937 llegó al poder un indígena, Mochó, es lo que dicen las fuentes orales. Yo no estoy seguro si es indígena o no es indígena, pero sí hablaba el Mochó y el castellano. Entonces, ¿Benjamín? Benjamín Guanón. Ujú. Entonces Benjamín Guanón llega al poder en 1937, no estamos muy seguros cómo él asciende al poder, pero lo importante es que los indígenas dicen, era nuestro presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque empezó a remodelar el parque, hizo la presidencia municipal que aún existe, y empezó a ver por los derechos de los indígenas, lo cual no gustó nada a las élites, porque ellos se beneficiaban de no dar derecho o no proteger los derechos de los indígenas. Claro, y el chiste de las tierras, que más o menos tú más o menos me has contado, es de que los orillaron. Claro, o sea, lo sacaron del centro, lo ¿no? sacaron del centro. Entonces, y que eso va dando como un poco más de coherencia a los siguientes dos pasos, que el siguiente es lo de la feria municipal, ¿no? Lo de la fiesta Claro. a San Francisco, de Asís. y la muerte de Benjamín Guanón, que yo creo que es como que la termina definitiva pero puntualmente las tierras, o sea, mencionábamos, los orillaron, ¿no? Sí, hasta 1937 los indígenas tenían sus tierras, digamos, no se les había despojado. Sucede que Benjamín Guanón, al ver, las élites analizaron, ¿no? Bueno, tenemos a un presidente indígena Mochó, está viendo por los Mochó. ¿Qué pasa si dejamos que continúe? ¿O qué pasa si dejamos que termine su periodo de gobierno? Puede ascender otro parecido. Entonces, lo que ellos planean, cómo matarlo, ¿no? Lo que es interesante es que cuentan las fuentes orales que Benjamín Guanón se encontraba parado frente a la presidencia municipal que estaban construyendo, no estaba terminada, y las élites pagaron para que lo apedrearan. Uh-huh. Ajá. Entonces, Benjamín Guanón, líder Mochó, es asesinado, apedreado. Ajá. En el 38, ¿no? En el 38. Entonces, a partir de que muere este indígena que había protegido a los indígenas, empieza todo un proceso.
Sí. Es decir, tenemos el poder, ahora sí los ladinos, vamos a usarlo a nuestro favor y entonces pues vamos a usar los policías que obliguen a la gente a vender sus tierras. Dicen ellos, nos daban dinero simbólico por nuestras tierras y nos mandaron a vivir en nuestras tierras que usábamos para sembrar. O sea, las tierras que ellos tenían destinado para sembrar fue donde ellos lo habitaron después de la muerte de Benjamín Guanón, y entonces también se aplica una política que se llamaba de integración, Sí. que hasta ese momento, al menos en la capital de Motocintla, no se había aplicado. En otros pueblos sí, Aida Hernández lo refiere bien en su libro, de cómo se había aplicado en Guadalupe Victoria, en Amatenango de la Frontera, en Porvenir, Siltepec, pero en Motocintla no, porque los Mochó todavía tenían control del poder municipal y eso los protegió. Al perderlo, también se le aplica ahora la política de integración, ¿no? Que dejen de hablar el idioma y dejen de vestir la indumentaria, porque son los desintegrados, ¿no? Como son los desintegrados, hay un grupo integrado. Este grupo integrado, digamos, habla el castellano, es parecido al campesino mexicano, entonces hay que integrar a los desintegrados, que los desintegrados son los indígenas, ¿no? Claro. Así, digamos, en resumidas cuentas, eso es la política de integración. Sí, que eso vamos a hablar inmediatamente. Claro. ¿Quién lo instauró? Que también fue... Claro, fue... Lázaro Cárdenas. Bueno, en este sentido, en Chiapas fue Victorico Grajales. Claro, que hablamos de Victorico hace poco. Sí. Pero bueno, todo un personaje, Victorico. Hay que hacer un podcast de Victorico. Pero bueno, terminamos esta primera parte hablando con Ulises Flores. Te agradezco mucho tu presencia, Ulises. Y pues nada, regresamos en este segundo bloque hablando sobre los mochós de Motocintla. Claro. Y regresamos con Ulises Flores hablando sobre los mochós de Motocintla. Nos quedamos un poco haciendo una recopilación sobre por qué esta lengua y esta cultura que se encuentra enclavada ahí en la sierra Mariscal, en la sierra de Chiapas, un costado de Guatemala, pues porque está en peligro, por decirlo, peligro de extinción, como peligro de extinción o de desaparición. O de desaparición, ¿no? Desaparición. Y pues estamos haciendo así como un poco de memoria sobre cómo ha pasado esto. Ya tú mencionabas mucho lo de Benjamín Guanón, lo de los poderes. Yo me acuerdo mucho de las familias, los Aranda, los Cosío, también te acuerdas, ¿no? Sí, claro. Que son estas familias que son las empoderadas económicamente, que desplazan a los Mochó y los mandan a las orillas. Pero también vienen bueno, aparte de la muerte de Benjamín Guanón que ya tú mencionabas, yo creo que viene otro tema ahí de unos temas simbólicos de poder, que es pues ya en este momento que Benjamín Guanón se separa o lo matan, ¿no? Lo asesinan, pues pasa un momento cultural muy importante, que eso nos los hablaba el que cómo se llamaba, ese sí porque tiene un nombre complicadísimo, el que estaba afuera de la calle, afuera del centro Motocintla. ¿Cómo se llamaba el señor? Flaviano Mateo. Don Flaviano. Claro, Flaviano Mateo. Él nos mencionaba que pues antes todo el mundo se reunía en el centro porque todos eran mochós. Todos eran mochós. Pasa lo de Benjamín Guanón y ya de repente es complicado, ¿no? O sea, ya como que se divide el parque, y es lo que mencionaba, se divide el parque, ¿no? Entre los adinerados y los mochó que de repente pasaban por ahí. Y pasa lo de Benjamín Guanón y ya pues imagínate, ya no podían estar en el centro, pues a poder ser amedrentados, los grupos de poder económico, pues no, imagínate la gente que han de haber tenido atrás. Entonces obliga a que los mochó pues busquen otro tipo de alternativas para, pues imagínate, de estar siempre juntos y juntas, ahora pues no tener la razón, pues ni siquiera el parque, ¿no? Claro. Entonces una de esas escapatorias fue la fiesta a San Francisco, que es muy chistoso porque es a San Francisco, ¿no? De que de repente era el único santo que decidió quedarse y de no hacerle fiesta, pues se va a ir, ¿no? Esta historia está muy bonita. Y pues es lo único que persevera de la cultura mochó hasta el día de hoy, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo es esta fiesta. Bueno, cómo es este deal entre la feria municipal o la fiesta municipal y la fiesta de San Francisco, perdón. Claro, bueno, en este sentido tú lo mencionabas, ¿verdad? Antes de que nos fuéramos al corte. Mi mirada como historiador siempre es como una mirada como cuando vas al doctor, ¿no?
Cuando vas al doctor, pues el doctor no ve el problema en sí, lo que hace es preguntarte, oye, ¿qué comiste ayer? O, oye, ¿qué comiste 2 días o 3 días antes de que te sintieras así, ¿no? En el corte nosotros platicábamos que muchos de los problemas actuales de los que enfrentan los mucho tienen su respuesta en el pasado, ¿no? Exacto. Entonces, en este sentido, en el presente, hay dos fiestas, ¿no? Está la fiesta, por un lado, la fiesta que se llama la fiesta comercial, y por otro lado está la fiesta patronal. La fiesta patronal, por un lado, la festeja la iglesia, ¿no? Y por otro lado, los indígenas mucho. La fiesta patronal en Motocintla, desde la llegada de los españoles, porque cuando los españoles llegaban designaban un santo patrono a cada pueblo. En el caso de Motocintla se le designó a San Francisco. Entonces, digamos que la fiesta indígena Mocho es un híbrido entre la herencia prehispánica y todo lo que vino con los españoles. Claro, en la fiesta actual pues ya hay nuevas integraciones, ¿no? Porque esto, digamos, hablándolo desde el sentido de lo que es el patrimonio, si la gente no se apropia lo que les pertenece y no integra nuevas cosas, no logran apropiárselo, ¿no? Entonces, en este sentido, la fiesta actual tiene ya cosas nuevas que en el pasado no tenía. Uh-huh. Entonces, en este sentido, la fiesta Mocho se celebra del 1 al 4 de octubre y a mí me gusta mucho algo que ellos hacen, que consumen una bebida ritual. Esa bebida ritual no se consume en otro momento del año. Esta bebida ritual se llama puzunque. El puzunque es, digamos, una mezcla de muchos ingredientes en lo que está el cacao, el pericón, el cintul, chile. Todo eso se mezcla, es como un polvo que se crea, que se mezcla con atol de maíz. Al mezclarlo ya se forma el puzunque, que tiene un sabor como picante, que se consume los 4 días. En lo que es la preparación de los ingredientes del puzunque y el puzunque mismo, tiene que ver con por ejemplo, quienes la preparan, el cargo de cocinera, el cargo es vitalicio hasta que la cocinera fallezca. Uh-huh. Cuando van a cocinar el puzunque o los ingredientes del puzunque, las familias no deben estar enojadas, no deben tener relaciones sexuales mientras dura la fiesta. Tampoco algunos, ¿no?, dicen que también bañarse o estar fuera de la casa Mocho también no se permite durante la fiesta. Claro, también hay consumo, por ejemplo, de alcohol, que esto pues viene de la época prehispánica, que ahí sí me gustaría mencionarlo, porque muchas personas que no saben todo este entramado histórico que hay, ¿no? Dicen, no, es que los mochos son borrachos, ¿no? Es una fiesta de borrachos, ¿no? Ajá. Y que por eso se detuvo. Yo me acuerdo. Momento, no sé si me acuerdo si fue el maestro Víctor que nos mencionaba que como por 30 años se detuvo porque mencionaban, porque el mismo, esto estábamos platicando sobre el poder municipal. El poder municipal dijo, no, esto es una fiesta de borracho, lo vamos a prohibir. Claro. Y se prohibió por 30 años. Y en esos 30 años, pues como tú dices, la fiesta municipal, pues cobró mucho auge, ¿no? Claro. Entonces, y eso implícitamente nos está hablando del poder que se tiene, del poder del indígena, del poder ladino que se encuentra por ahí, y cómo nuevamente vas oprimiendo y lo vas acorralando, ¿no? Claro, porque por ejemplo, como decía al principio, ¿no? Retomo esta idea. Motocintla hay 2 fiestas actuales, la que es como la fiesta comercial y la fiesta indígena Mocho. Sucede que más o menos como en el año 1936, los ladinos se reunieron en un club y empezaron a ver cuál iba a ser como las estrategias para ir quitándole a los indígenas protagonismo dentro del pueblo y así de alguna manera, ¿no?, irlos despojando, irlos minimizando. Entonces ellos lanzan, digamos, un desplegado donde dicen que la fiesta al santo patrono San Francisco de Asís se va a dejar de hacer porque en esa época llueve mucho. Ahora, lo que uno se pregunta, bueno, en primer lugar, ustedes los ladinos no lo celebraban, ¿no? Claro. Lo celebraban los indígenas. Entonces, ¿por qué vas a suprimir una fiesta donde tú no tienes algo que ver, ¿no? Entonces, los ladinos dicen, bueno, se va a suspender la fiesta indígena y vamos a pasar la fiesta al 5 de marzo y la vamos a llamar la fiesta comercial. Dice un cronista local que hay que leerlo bien, ¿no? Porque dice, quienes fundaron la fiesta fueron enganchadores de indígenas
que iban a trabajar a las fincas. ¿Qué quiere decir? Pues que quienes fundaron la fiesta comercial pues eran personas que no tenían nada que ver con la fiesta, sino que al contrario, eran quienes se beneficiaban de la explotación del indígena. Yo cuando digo esto en mi libro y en Motocintla abiertamente, pues los indígenas siempre como que de alguna manera me dan la razón, ¿no? Mientras pues quienes son, digamos, de alguna manera que defienden la fiesta comercial, ¿no? En este sentido, que es lo que tú mencionabas hace ratito. Claro. Y pues es importante porque, bueno, ya a partir de estos 3 momentos, pues ya viene, pues yo creo que una etapa muy cruenta. Digo, Claro. o sea, transversalmente desde el 30, tú mencionabas, ¿no? Lo de la política de integración, que es como un político, como una política que yo creo que se ha invisibilizado, porque como tú bien me lo mencionabas, ¿no? O sea, vamos a decirles que dejen de hablar ese idioma que no es el español, que tienen que hablar español, que se vistan como mexicanos, que es esta política integracionista desde el Estado, ¿no? O sea, desde claro. Vamos a conformar un único Estado y las personas que son de este Estado tienen que ser así, ¿no? Y lo comprendes, bueno, pues eran esos tiempos, ¿no? Pero cómo, y es lo que te mencionaba, ¿no? Cómo culpar ahorita a los mochos de decir que ellos no son los que propagan el mocho, si pues imagínate, están como lo mencionábamos, están traumados traumados, y entre las anécdotas. Un trauma histórico. Sí, es un trauma histórico, ¿no? Yo creo que podría ser muy, muy importante, y eso es como que el tema de la nota que se armó. Hay un trauma histórico del por qué no hablar, o sea, no es como que murió él, morí yo, sino que las personas que ahorita escasamente lo hablan es porque desafiaron al sistema en ese momento y que no fue fácil. Pues cuántas anécdotas no sabemos, o sea, yo te cuento una de que nos mencionaban, ¿no? De que a las personas, o sea, primero los mitos que creaban. Claro. ¿No? El de que no podían hablar 2 lenguas porque se les iban a trabar, porque no iban a poder hablar una. O iban a ser considerados guatemaltecos, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas como que son bien, 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 bien importantes. Además me acuerdo mucho el de que aparte que lo de los maestros, ¿no? Que hay una carga significativa a los maestros, pero cuéntanos un poco más. Claro, bueno, sí, yo considero igual como tú lo dices, ¿no? Yo siento que los indígenas mochó y los descendientes de los mochó necesitan una reconciliación histórica, ¿no? En la presentación del libro que escribí, uno de los asistentes decía, bueno, es que necesitamos hacer una reconciliación histórica, revisar nuestra historia y entender nuestro presente, porque muchas veces mucho de lo que se dice los mochos, tú lo dices, ¿no? Bueno, los mochos ya no hablan su idioma, es preocupante, pero están viendo el problema del presente, ¿no? Pero el presente tiene raíces históricas, y vamos a las raíces históricas, yo creo que podemos entender cuáles iniciativas podemos emprender para atacar ese problema del presente. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Totalmente. Entonces, como tú lo dices ahorita, ¿no? Los indígenas vivieron la prohibición de su idioma y la prohibición de su indumentaria. La pregunta que nos haríamos aquí sería, bueno, ¿por qué los indígenas mochó aceptaron dejar de hablar el idioma o aceptaron dejar de vestir la indumentaria? La respuesta es que como ya no tenían el poder municipal, pues ya eran los subalternos, y de alguna manera pues quienes tenían el control del poder municipal tenían el control de la justicia, el control de los policías, ¿no? Y por supuesto muchos de los maestros que llegaron a Motocintla, pues también, como el pensamiento de la época era que el indígena era el incivilizado, el que tenía pensamiento totémico, el que de alguna manera su lengua y su vestimenta no permitía el desarrollo económico, ¿no? Siempre como esta idea de que son los pobres, ¿no? Sí, o son los atrasados. Son los atrasados, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, pues muchos de los maestros, pues impulsaron que se hablara el idioma castellano y castigaron a los niños, se metieron a la cárcel a muchos señores que no querían que sus hijos fueran a la escuela, ¿no? Un señor que, un indígena mochó, me decía que su papá no quiso que sufriera eso, entonces se fueron a vivir a las fincas y él creció en las fincas, por eso es que actualmente sigue hablando ese idioma, porque creció en las fincas. Luego regresó años después y ya muchos de sus contemporáneos ya habían dejado de conversar en público con el idioma mocho, porque mucho era en lo privado.
pero siendo en lo privado, el idioma cayó en desuso, ¿no? Aunque también, yo creo que también hay que ver otros factores, ¿no? Que son bastante naturales. Por Sí. ejemplo, la cuestión de que los indígenas Mochó en las fincas, pues, convivían con mames, convivían con tzotziles. Entonces, pues, me decía una indígena, bueno, nosotros llegamos a pensar también que quizá la idea de hablar el castellano no era tan malo, ¿no? No era tan mala la idea, porque no nos entendíamos ninguno, ¿no? Como platicar Claro. con un tzotzil y dice, bueno, en un momento pues nos pareció que quizá hablar castellano era buena idea, ¿no? Claro. Sí, y a mí me parece muy importante porque al final de cuentas, pues ahorita se gusta mucho y, y partimos de esta idea de que se quiere reivindicar mucho a los pueblos indígenas, sobre todo en este sexenio, ¿no? De que se tiene un trato especial y de cómo conservarlas, digo, Claro. no en esta idea muy literal de agarrar algo y conservarlo y Claro. ponerlo en un frasco, pero sí tener una idea de cómo buscamos soluciones. Obviamente pensamos en los otziles, en los celtales, que son 700,000, de que son 500,000, pero de que ellos obviamente están súper lejanos de que se extinga su idioma. Pero así como el mocho, hay muchos, Claro. o sea, y yo quise tomar esta idea porque, pues, y lo menciono en el texto, en poco menos de 200 años, o sea, literalmente perdieron quiénes son. O sea, de ser el motocintla de los mochó, pasaron a ser un motocintla que es el pueblo de donde abundan las ardillas, ¿no? Donde abundan las O sea, ardillas, totalmente una Serra. o sea, totalmente una idea desfigurada sobre los mocho y pareciera que hay una intencionalidad. Y hay otro factor, Ulises, que estos grupos de poder que se encontraron ahí, los Aranda, los Cosío, llegaron también con un grupo a ser políticos, a ser reconocidos. De hecho, hay un busto cuando llegamos, me acuerdo, Claro. a Motocintla, Claro. que no creo que Farino o Aranda Osorio, creo que sí. Que los propios muchos detestaban a esta persona. Y ahora lo tienen en el parque. Y ahora ¿no? lo tienen en el parque, Claro. ¿no? O sea, Sí, yo me claro. acuerdo que tomé la foto y dije, pues esta persona que sacó a todos los muchos que estaban alrededor del centro, pues imagínate. Y todavía a mí me dio mucha risa porque dice destacado legislador, legislador por Tapachula y no y dices, bueno, ¿y este compa qué hizo qué hizo por Motocintla? ¿no? Entonces es esta idea. Aparte de que Aranda pues sigue siendo un apellido como político, por decirlo así. Pues, me acuerdo que también lo mencionaba el maestro Oscar Oliva. Pues hubo un presidente, no sé si hay relación o no, pero hubo un gobernador que se apellidaba Aranda. Entonces te vas imaginando cómo estos grupos de poder no solamente eran los típicos terratenientes, sino que eran grupos o sea, grupos que necesitaban controlar el poder y que expandieron su poder, ¿no? Y que los mochos, al final de cuentas, nos demuestran esta reflexión de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, tú bien lo mencionabas y yo lo mencionaba en estos 3 puntos, ¿no? Y lo mencionas muy bien en tus libros, de que es un trauma histórico, ¿no? Es un trauma histórico muy fuerte. Bueno, con todo lo que has dicho, ¿verdad? Yo en muchos de mis libros no menciono nada de esto sobre los Aranda porque de alguna manera como que no he abordado esta parte, pero sí puedo decir algo al respecto, ¿no? Yo creo que uno escribe según su origen. En mi caso, pues mi origen es de abajo, entonces yo veo la mirada hacia los de abajo. En algún momento se me preguntó, ¿no? ¿Por qué escribes acerca de los mochó o por qué investigas a los mochó? Bueno, en mi caso, pues yo no soy mucho, pero al menos soy de la región y eso me ha permitido hacer investigaciones hacia los mochó, ¿no? Y me ha permitido también entrar con ellos y convivir con ellos de una manera más cercana y esa, digamos, es una ventaja a diferencia de otros investigadores, ¿no? Que vienen de fuera, ¿no? Y que sus textos son bastante buenos, claro, y el mío también, digamos, da una perspectiva diferente, ¿no? De cosas que no se habían dicho y que uno de ellos es el que yo hago mucha insistencia, que es la existencia de Benjamín Guanón como presidente, ¿no? Porque según hay una teoría de los subalternos y esta teoría dice que no importa si eres rico o eres pobre, no importa si eres indígena o no eres indígena, pero siempre tendrás conciencia del momento en el que vives, ¿no? Los indígenas siempre han tenido conciencia del momento en el que viven. Sí, y yo creo que esas familias que eran pues, los Matías, imagínate,
pues ahorita en estos momentos que es como muy complicado porque pues solamente se refugian en la casa etnia Mochó, ¿no? Que se encuentra Mochó. al lado del Xelajú, ¿no? Claro. Y cómo, pues no sé si, yo no me quiero ver muy aventurado, pero cómo es el triunfo, ¿no? De todas estas políticas de más de 80 años y que yo me acuerdo que también me mencionaban en el reportaje que en los 80, 70 como que hubo una política así y lo mencionaba el maestro Víctor, que pues para promover la lengua en el Instituto Indigenista, pues les pagaban a los maestros para que al final de cuentas les enseñaran y que no se confió y mira. O sea, toda esta idea de que se les paga de parte del gobierno a estas personas y muchas personas por tirarles paro, pues no les enseñaron el mocho y es el momento actual. Pero ¿cómo es esta reivindicación, no? De la prohibición a la aceptación. Hoy obviamente se quiere como que su reivindicación de los pueblos y que hoy estamos hasta la lona, ¿no? O sea, ¿y o tú que más o menos identificas cómo está ahorita el tema del idioma ahí en el municipio? Bueno, desde mi perspectiva, creo que se está haciendo trabajo, ¿no? Aunque como tú lo dices, en un principio se los dijo a los Mochó, no hablen el idioma, ¿no? Porque son los incivilizados, y luego es como si hablen el idioma, porque es parte de su identidad, y ahora vamos a reconocer la identidad indígena. Creo que allí hubo un problema bastante, y que es el origen de todos los problemas actuales. Desde mi punto de vista se está haciendo mucho trabajo, la Casa de la Cultura de Motocintla da talleres de mochó, sí. La misma casa ceremonial mochó, ahí dan talleres para aprender el idioma mochó. El problema que yo le veo es que muchas de estas iniciativas, como son iniciativas propias, ¿no? Que uno mismo uno mismo da recursos para que se haga, ¿no? El problema que yo le veo es que como tal se necesita un proyecto de gobierno que establezca pues una escuela, digamos, escolarizada, donde o que al menos lo ponga dentro del plan de estudio de los muchachos de secundaria o de prepa, porque al final de cuentas yo siento así, su idioma es el mochó, no el inglés, yo lo siento así, aunque claro, es importante aprender inglés, pero yo siento que siendo digamos, un problema latente, que este idioma está a punto de desaparecer, siento que ayudaría mucho que se tuviera una materia en la secundaria o en la prepa dedicada exclusivamente al idioma mochó, ¿no? Porque ayudaría mucho a que los niños o los jóvenes o los no tan jóvenes reconozcan cuál es su cultura, ¿no? Y reconozcan sus antepasados. Yo hablo así, aunque actualmente hay mucho trabajo en la región, pero como digo, quizá el problema es bastante grande, ¿no? Y las iniciativas pues siempre se ven como pequeñas, ¿no? Pero se hace de corazón, ¿no? Sí, y yo lo veo también en la parte de Coneculta ahí que se están formando muchos esfuerzos de que la tomen en cuenta. O sea, eso es muy importante. Ya que te tomen en cuenta un idioma, una cultura. De hecho, cuando llegamos estaban haciendo los murales allá abajo, ¿no? Eso es como muy importante, visibilizar y decir que existió un pasado. Pero cerramos este segundo bloque, Ulises, con muchas dudas y vamos a cerrar con algunos dilemitas ahí. Que tenemos al respecto, pero creo que es muy importante hacer visibilizar este tipo de temas, ¿no? De que ahora se les quiere decir a las personas, no, pues que hablen, ¿no? Hablen, ¿no? Pero te pones a pensar y dices, pues vámonos para atrás. O sea, hace 80 años, 50, 40 años le estabas, o sea, casi poniendo un policía en la puerta de su casa para que fuera a hablar español. ¿Y ahorita? Claro, es que hace falta también un taller, o sea, un taller de reconciliación histórica, porque no es nada más de decir, bueno, te mando tanto dinero y dale clases a las personas, ¿no? Es que se necesita detrás un trabajo de decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? Y hacia dónde queremos ir, ¿no? Exacto. Claro. Pues me parece muy bien y cerramos este segundo bloque y pues vamos a pasar al tercero, querido Ulises. Y regresamos en este tercer y último bloque hablando con Ulises Flores sobre los mochós de Motocintla, haciendo esta reflexión, ¿no? O sea, es como muy importante hacer esta reflexión sobre qué está pasando con los pueblos originarios y sobre todo con estos pueblos que tienen una lengua
y que ya está próximo a extinguirse. Sí, el INEGI, me acuerdo, haciéndote un contexto ya es un poco más profundo, el INEGI mencionaba que había como 100 personas. Yo me acuerdo que muchas de ellas estaban inclusive regadas sobre todo en Tapachula. Hicimos como que hay unas cositas. Otros se fueron a Tijuana. Y pues en el aislamiento, pues pocas, cada vez menos se habla. Pues imagínate una en Baja California, pues es como mucho más complicado. Y al respecto de ese reportaje hicimos como que lo más evidente, ¿no? Hacer una solicitud de información en donde se hablaba mochó o si se impartían cursos en mochó, y la Secretaría de Educación Pública a nivel estatal y a nivel federal mencionó que no en ninguna escuela a nivel estatal se enseña el mochó. Exacto. Y recuerdo que cuando fuimos allá a Motocintla, pues creo que había 3 escuelas o 4 que todas enseñaban y sí una lengua indígena, pero era el MAM. El MAM, claro. No, raro, ¿no? Porque me acuerdo que el profe Víctor nos mencionaba mucho al respecto, ¿no? O sea, aquí se tendría que, en vez de MAM, el mochó. El mochó. Porque claro, el mochó es de acá, ¿no? Y mencionaba, pues aquí todo se da del MAM, imagínate cómo vas a creer. Eso. Y que, pues, más allá de algunas cosillas que ha hecho, por ejemplo, el CELALI, claro, y algunos otros esfuerzos que ha hecho con ECULT y con ACULTA, pues más allá de ello no se ha hecho nada con los mochó. Entonces te quiero preguntar, pues, ¿qué tan en peligro está? ¿Cómo ves qué tan en peligro está? Yo sí vi, como tú mencionas, ¿no? O sea, existe este trauma histórico por parte de las personas que, obviamente, aunque se lo sepan, no creo que quieran hablar mochó porque les da pena y lo mencionan, ¿no? O sea, existe una pena por ser indígena, o sea, existe una vergüenza, ese es el término que mencionaban, ¿no? Quixolal, ajá, exacto. Entonces, existe una vergüenza por ser mocho. Claro. Entonces, ¿tú cómo miras al respecto a este tema? Híjole, bueno, no sé si ser optimista, ¿no? Pero lo que sucede que los alumnos, cuando se les enseña a que aprendan el mocho, lo que pasa es que a veces ya no le ven como un seguimiento futuro, ¿no? Por ejemplo, si aprendo el mocho, ¿dónde me pueden contratar, ¿no? O en qué puedo trabajar si aprendo el mocho. Son muchas de las preguntas que he oído que se hace la gente cuando está aprendiendo el mocho. Lo otro también es que híjole, como lo que se necesita mucho es la conversación, ¿no? Entonces también al no haber con quién conversarlo, pues es bastante difícil que el idioma pues florezca o que crezca, ¿no? Entonces, pues desde mi punto de vista, pues yo no le veo muchos años al idioma, ¿no? Todo depende de los descendientes, ¿no? De cuánta responsabilidad le vean, pero también cuántas puertas se abran al hablar el idioma mocho, ¿no? Porque esto es mucho de dónde puedo yo trabajar si aprendo el mocho. Yo así lo veo, ¿no? Claro. Claro, y dónde lo puedo yo, dónde puedo ver el sentido útil si ya muy pocos o casi nadie habla el idioma mocho en público, ¿no? Sí, es como el inglés. Es como el inglés. Exacto, tú aprendes inglés y te certificas y todo y vas muy bien, pero en la realidad, aquí, ¿quién habla inglés? Sí, o sea, exacto. Bueno, aquí en San Cristóbal igual y sí, porque pues hay extranjeros. Claro. Pero te vas a Tuxtla, por ejemplo. ¿Cuándo vas a de repente, sí, voy a sacar mi conversación claro que no. Imagínate allá, es lo que nos mencionaban. Y yo creo que hay un gran esfuerzo por parte del gobierno municipal que tiene a don Tomás, si no me acuerdo. Claro. No, y también otra de las cosas que yo puedo ver es que si bien Don Teo, sí me acuerdo. El idioma sí, Don Teo. Y que la enseña. A quien le mandamos un saludo a Don Teo. Claro. Una persona muy apasionada de su cultura. Muy optimista muy también. Optimista también. Es que yo creo, fíjate, que también tiene que ver con, es que yo como que estoy mucho en la idea de que hay que hacer talleres de concientización, porque en el caso de Motocintla hay mucha gente que, bueno, ve a los indígenas mucho, pero los ve como los pobres, ¿no? O están viendo ellos una cultura fuera del pueblo, y yo creo que hace falta pues un taller donde ellos aprendan a ver de dónde vienen, quiénes son sus antepasados, cuál es la importancia de la cultura mochó. Entonces hace falta una educación, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, si yo soy descendiente indígena
y empiezo a leer quiénes son mis descendientes, qué les pasó en el pasado, y me doy cuenta de que en realidad no son unos cobardes que porque tuvieron miedo a la discriminación porque no querían, porque su idioma era considerado como incivilizado, ¿no? Y al contrario, me doy cuenta de que sí lucharon, pero que hubieron circunstancias que ya no pudieron seguir luchando. Entonces yo de esa manera me reconozco, ¿no? Y me alegro de que mi cultura como tal siga resistiendo, ¿no? Como la cultura mucho, que muchos siguen resistiendo, y un caso es Don Teo, que sigue pues hablando el idioma y que además la escribe, cosa bastante difícil en estos tiempos, ¿no? Sí, claro, y es importante también porque, por ejemplo, también Don Víctor, que creo que está haciendo una labor titánica, fuerte, ¿no? Don Víctor, ¿no? que me puso a reflexionar porque te acuerdas que estábamos platicando que también tiene que ver un tema de la edad. Ah, sí, claro. No, porque es importante identificar, por ejemplo, Don Víctor tiene como 60 y tantos años y se le considera joven. Claro. Para ser hablante de la lengua. Sí, Don Flaviano tiene... Oye, tiene mucha razón en eso. Sí, Don Flaviano, mencionabas que tenía 85 años. 85, 86. Sí, ¿no? cuando llegamos estaba como 85 años. Don Teo también está grande. Pues no sé a quién más. El marimbero, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, bueno, en este sentido, como tú lo mencionas, ¿verdad? Los hablantes del mochó, en su mayoría, son personas ya grandes, entre 70, 80 años, los que lo hablan. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones tienen que preocuparse por ser ahora ellos quien hablen el idioma, porque la mayor parte que habla, digamos, el mochó son gente bastante grande. Sí. Hay un hablante que yo reconozco y que se llama Enrique Matías. Enrique Matías habla el idioma mochó y también lo escribe, ¿no? Que él, no sé, ha de tener como 36 años, 37 años, ¿no? Y que pues es, digamos, quizá uno de los ejemplos de que sí se puede aprender el idioma y que es importante que las nuevas generaciones se lo apropien. Ahí debe haber un proceso de apropiación, ¿no? Sí, claro, y es importante también porque haciéndolo, o tal vez así, expandiéndolo, es importante ver hacia dónde van las culturas indígenas, claro, ¿no? O sea, sí. Porque yo creo que tal vez el triunfo del gran estado mexicano, ¿no? O sea, como este estado íntegro, con un solo idioma católico, bajo estos ciertos estereotipos, pues triunfará en el momento que ya no se hable ninguna lengua indígena. Claro. ¿No? Y te digo, sí se está... Y el mochó nos sirve, bueno, el reportaje también nos sirve y tus libros nos sirven, pues para hacernos una reflexión de que cada día menos se habla indígena. O sea, las lenguas, ahorita qué bueno que ya se cambió, mucha gente se había quedado con lo del dialecto, o sea, ahorita es muy poco, ¿no? Personas que de repente te aventan, es un dialecto, ¿no? Claro. Ya es una lengua, claro. O sea, ya al menos están concientizados en eso, pero entendiendo cómo es el sistema económico y cómo se mueve todo centralizado hacia las ciudades, pues imagínate, ¿no? O sea, todo el mundo quiere aprender español, muy pocos son bilingües, claro. Ya muy pocos priorizan no sé, el tzotzil, el celtal, el mam, y así como el mochó seguramente hay muchos más. O sea, yo me acuerdo que tomé de pretexto hablar de los mochó por eso mismo, ¿no? Porque claro. Es hablar de esta contrahegemonía, ¿no? O sea, para decir no, esa homogenización, ¿no? Es de decir que todos somos iguales y decir, no, o sea, al final de cuentas todos somos diversos y diversas. Y que eso es lo que se está planteando y que es lo que plantean los muchos. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, ¿tú crees que se extinga? Bueno, híjole, es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? No quiero pecar por no ser optimista, pero bueno, mi respuesta sería que si la gente deja de poner en primer lugar el dinero, porque mucha gente es como, bueno, voy a aprender mucho pues para que me paguen, ¿no? O para ser reconocido fuera de aquí, de este pueblo. Yo creo que si la gente cambia de opinión y en lugar de estar pensando en el dinero y dice, bueno, lo voy a hacer esto porque es mi cultura y voy a hacer las cosas aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie me reconozca, pero yo lo voy a hacer. Creo que si hay ese cambio de mentalidad, sí. Pero si la gente sigue pensando en que necesita, por ejemplo, una beca o necesita, por ejemplo,
que se le pague, digamos, por dar clases en mochó o por una traducción. Así las cosas siento que no van a funcionar. En un principio, por ejemplo, los mochó cobraban por una entrevista, ¿no? Pero luego pues siento yo que se dieron cuenta que ese no era el camino, que había que darlo de corazón para que la gente supiera de ellos, porque entre más se cerraban, menos se sabía de ellos, ¿no? Actualmente uno platica con los mochó y muchos de ellos ya son más accesibles. Claro. Esto tiene que ver con eso. Mi respuesta sería de la siguiente manera, ¿no? Que si la gente cambia su forma de pensar y pone en segundo lugar el dinero y en primer lugar la cuestión humana, la cuestión de hacer de todo de corazón, siento yo que así sí cambia, ¿no? Pero todo es eso, que aunque viendo la situación actual de que estamos priorizando el dinero, siento yo que quizá el idioma no pase más de 10, 20 años, ¿no? Claro. Que ese es el pronóstico, el ¿no? pronóstico más o menos identificar. Y pues muchos se sabe que muriendo la lengua se muere la cultura. Claro. O sea, que es como muy... Y yo creo que la mejor reflexión es que en menos de 100 años, que es como me acuerdo que la entrada que le puse en reportaje, en menos de 100 años, les quitaron las tierras, el centro, la fiesta, sus políticos e inclusive ahorita la lengua. La lengua y también su participación histórica. Y su participación histórica. Porque ahorita me mencionaba que estuvimos ahí en la clausura del tallercito que tiene don Víctor, del maestro Víctor. Y pues él mencionaba, ¿no? Pues aquí todos los rezos. Yo era intérprete, ¿te acuerdas que te dijo? Sí. Yo era intérprete de mochó al español. Claro. Ahora es al revés. Claro. Y Ahora, él es uno de las personas que hace las cosas de corazón, ¿no? O sea, no cobra ni un no peso cobra y ya un lleva peso, como 6 generaciones. No tenía pizarrón para dar clases. O sea, mucho trabajo titánico ahí. Sí, síganlo. Sí. Víctor Juárez, me acuerdo. Víctor Juárez. Entonces, Teodoso. El maestro Teodoso, pues infinitamente. Pero a ver, cuéntanos un poco, que creo que estamos en el marco y ahorita vamos a comprometer un poco más. Estás próximo a sacar un libro sobre los mochó, cuéntanos un poco más, Ulises. Sí, claro, bueno, ya que está la oportunidad, ¿verdad? Hago este adelanto editorial. Está próximo a salir un nuevo libro que se llama Los Mochó, su lengua, su historia y su cultura, que está siendo editado por Celali. Le agradecemos a Celali por todo el apoyo que nos brindó. Este libro que yo coordino, es decir, alguien que coordina e invita a otros autores para hacer un libro en conjunto, participaron como 26 alumnos que recibían la beca Construyendo el Futuro. Ellos nos ayudaron a hacer, pues yo les di clases de etnografía, les di clases de redacción y fuimos a hacer la etnografía a la fiesta Mochó desde el 20 de septiembre hasta el 4 de octubre. Y participan allí otros autores, por ejemplo, Pablo Domínguez, que ahorita está en Estados Unidos y que él nos ayudó a traducir libros que están en inglés y artículos en inglés, los tradujo, sacó un análisis y escribió un capítulo de cosas que no sabíamos aquí en México, ¿no? Se invitó al director de la Casa de la Cultura, que también pues escribiera un capítulo, hace un capítulo porque él es, digamos, lo ve desde adentro y después de muchos años de estar en Motocintla y escribe un capítulo muy bueno, ¿no? A la par, el director de la Casa de la Cultura invitó a un lingüista que se llama Enrique Matías, que es descendiente mochó y habla el idioma mochó y además lo escribe. Él hace un capítulo explicando la grafía mochó desde su punto de vista, ¿no? Porque hay otras personas que también han hecho propuestas de la grafía mochó. Entonces este libro, que es bastante grande, que son como 200 páginas, muy extenso, ¿no? Hay como 3 capítulos míos y luego hay capítulos, hay un capítulo del antropólogo Pablo, un capítulo del antropólogo Roger, un capítulo del lingüista Enrique Matías. Entonces es un libro bastante grande, bastante completo. Trae etnografía de la fiesta, cómo se celebra actualmente, qué significa cómo ellos se preparan, ¿no? Porque la etnografía que hicimos, recuerdo un día estábamos y los indígenas mochó tenían un conflicto, ¿no? Ellos decían, ¿por qué trajiste el maíz hoy? Quedamos que lo ibas a traer hace 3 días. Si lo entregas hoy, el maíz se va a picar, porque tú sabes que para la fiesta, todas las cosas se entregan en tiempo. Entonces nosotros, pues todo lo que vivíamos, lo que escuchábamos, lo pusimos en el libro, en un trabajo etnográfico.
Yo coordiné el trabajo etnográfico, fueron 2 años en los que trabajé en redacción, pero fue un trabajo bastante duro porque aparte de que tenía que revisar mi redacción y estar pensando qué datos están bien, qué datos hay que manejarlo mejor, revisar la ortografía de los demás autores, la ortografía de mis alumnos y a la par las tablas que había hecho el lingüista. Entonces fue un trabajo bastante fuerte, que yo financié de alguna manera, pero no lo hubiera logrado sin ese equipo de investigación y redacción. Es un libro que ya en los próximos días ya va a empezar a circular, que lo edita Celali, y la verdad yo le agradezco mucho a Celali, y para la producción de este libro también le agradezco mucho al director de la Casa de la Cultura, porque es una persona que ha confiado en mis proyectos, ¿no? Yo le he platicado, oye, tengo este proyecto, y él me ha apoyado, ¿no? Sí. Me presenta personas, me dice, mira, tengo esta persona que vamos a confiar en él, ¿no? Él es alguien muy inteligente, te va a apoyar en esto, en lo otro. Entonces, pues, él me ha apoyado mucho, el director de la Casa de la Cultura, que para mí es como la pieza angular para la publicación de muchos de mis libros, ¿no? Claro. Entonces, tenemos ese libro que es bastante amplio, que te haré llegar, ¿no? Cuando salga, y que Celali lo edita, y que a mí me parece fundamental, ¿no? Porque hemos hablado que, pues sí, sobre otros grupos indígenas, pues se sabe mucho, ¿no? Pero ahora que nosotros, de alguna manera, en la región, pues hemos tenido acceso a la educación, pues estamos escribiendo de nuestra región, ¿no? Desde dentro, no desde fuera, y es una mirada diferente. Qué lindo, sí, qué lindo, Ulises. Y pues nada, ¿tienes alguna red social en la que la gente te puede buscar? De repente si va a Motocintla, claro. O de repente te puede citar, o si te quieren para alguna conferencia, alguna cosa así, ¿dónde te pueden buscar? Claro, bueno, ahí en el Facebook tengo una página que se llama Ulises M. Flores. Ahí pueden buscarlo, y cualquier cosa que necesiten, por ejemplo, si quieren ir a Motocintla a visitarlo o a hacer entrevista con los Mocho, pues yo siempre soy de las personas de que adelante, ¿no? Que lo hagan. Yo no soy como que, bueno, no lo hagas porque lo estoy haciendo yo, ¿no? No, al contrario, entre más se sepa de los Mocho, para mí es importante. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues ahí está mi red social. Ahí, si necesitan, por ejemplo, oye, yo no sé nada de los Mocho, me gustaría leer, pues con gusto también le mando PDFs, incluso los libros que se han editado, en su mayoría yo los obsequio, ¿no? Porque pues si escribo no es para ganar dinero, es para difundir especialmente la historia de los Mocho. Entonces ahí está mi red social, es Ulises M. Flores, es una página en la que pueden ahí pues darle like, ¿no? Excelente. Pues Ulises, te agradecemos mucho tu presencia. A ti, gracias, porque esto es una ventanita. Me ayuda mucho a difundir la historia Mocho. Y pues no, imagínate, a ti, gracias por habernos ayudado mucho en ese reportaje que sacamos, que la verdad es que estamos muy orgullosos y muy orgullosas de haber sacado un reportaje necesario. Creo que es un reportaje muy necesario. Y pues nada, recordarles a la gente que este podcast se puede ver, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV, y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast. Mi nombre es Andrés Domínguez, y el día de hoy agradecemos pues en la operación a José Domingo y a Gustavo Coutinho, y en especial al Foro Cultural Independiente Quinoqui, que nos ha obsequiado pues el tiempo de estar aquí en esta cabina de radio junto con una gran calidez. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio.